Arratsaldeon, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a esta tarde de miércoles 18 de mayo. Estamos ya a mitad de semana y con una tarde completita en cuanto a información y un tanto revuelta en cuanto a la climatología, en cuanto al tiempo. Ya han escuchado nuestras compañeras en la primera parte de los informativos de Tele7, bueno, pues que va a bajar la temperatura e incluso, ojo, porque está previsto, y es más, si se produce, y estamos aquí en el directo en esta segunda parte de nuestros informativos en Tele7, pues bueno, daremos cuenta de ello. Está previsto el tema de la galerna. Claro, temperaturas que superan los 30 grados. Bueno, pues oye, pues ahí luego ese cambio térmico y de 30, 33, 34 pasar a una bajada drástica de temperatura, incluso se prevé que sobre las 7 de la tarde baje hasta 10 grados la temperatura, bueno, pues se provoca ese fenómeno, esa galerna. Ojo, precaución, ya les avisamos, ya lo contaremos si es que se produce mientras estamos aquí en el directo, bueno, pues dónde se está produciendo y en qué puntos. Normalmente suelen ser también en la costa, en zonas de playa, mucha gente que estará disfrutando ahora mismo del buen tiempo, pero bueno, ojo, precaución, como solemos decir, que disfruten, no vamos a ser nosotros los que digan lo contrario, pero que está previsto esa galerna y esa bajada drástica de las temperaturas, con lo cual, bueno, como decimos, mucho cuidadito, cuidadín, cuidadín. Vamos, además de dar la información, ¿no?, en cuanto al tiempo y prevenir y sobre todo preocuparnos por su, bueno, seguridad y por su bienestar, bueno, no solamente nosotros, también desde la Diputación Foral de Vizcaya se preocupan de nuestro bienestar y sobre todo del cuidado de nuestros mayores, ya que Vizcaya cuida cada día de miles y miles de personas mayores en situación de dependencia en 155 residencias donde reciben además una atención integral en 62 centros de día a los que acuden desde sus propias casas, con ayudas económicas y apoyos a las más de 21.000 personas dependientes y a sus familiares que, bueno, pues son los encargados en ocasiones de cuidar de estas personas. Vizcaya, eso sí, de todos y de todas, cuida de nosotros. Bizkaiak egunero zaintzen ditu mendetasun egoeran dauden adineko milaka pertsona. Arreta integrala jasotzen duten 155 egoitzatan. Etxetik eramaten ditugun 62 eguneko zentrotan. Mendetasun egoeran dauden 21.000 pertsona baino gehiagorentzako eta haiek zaintzen dituzten senideentzako dirulaguntza eta laguntzen bidez. Eta etxeko arreta eredu berriekin, Bizkaiak zaintzen zaitu. Bueno, me han pillado, claro, es que tenemos muchas noticias. Una de ellas, bueno, es de última hora. Antes, sí que es uno de los titulares de la jornada, además de ese pleno de control al gobierno estatal, que les contaremos enseguida la participación de nuestros, bueno, grupos políticos, ¿no?, de los grupos políticos vascos, con algunas de las cuestiones, además, bueno, más candentes que se le han planteado. En este caso, lo han hecho directamente al presidente Pedro Sánchez, pero antes, uno de los titulares de la jornada que nos deja este miércoles 18 de mayo es que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anula el cierre de la hostelería en municipios en zona roja un año después de esa imposición por parte del gobierno vasco y nunca mejor dicho, bueno, pues reclama o impone al gobierno vasco las costas. Anula así el cierre de la hostelería en esos municipios donde, bueno, pues estaban en zona roja y se obligaron a cerrar durante los momentos más duros, más más difíciles de la pandemia, durante esa crisis sanitaria, y el gobierno vasco ahora mismo estudia si va a recurrir la sentencia que anula ese cierre de la hostelería, porque claro, recordemos que va a tener que pagar las costas de juicios y demás, además de, bueno, pues que da la razón a los hosteleros y no al gobierno vasco. Los hosteleros advierten de que el gobierno tiene, en este caso, una responsabilidad tras anularse esos cierres. Imagino, bueno, que además del tema de las costas, sobre todo, bueno, pues quizá una comparecencia pública, bueno, pues como denunciaban aquí, que lo hemos contado en muchas ocasiones en Tele7, que se les señaló, ¿no?, a los hosteleros, hosteleras, al sector como, bueno, pues el principal foco de contagios. Bueno, pues hubo
la verdad es que, bueno, pues nada, según ellos, yo voy a reproducir sus palabras, nosotros aquí no somos, somos meros transmisores de la información, pero sí se veían perseguidos y criminalizados por el tema de que solo se cerraban en casos, ¿no?, con esas nuevas olas, los locales de hostelería, o se les imponían sanciones o se ponían ciertos límites, cuando en otros lugares, en cambio, no lo hacían. En comercios, gimnasios, etc. Bueno, pues ahora mismo el Tribunal Superior de Justicia da la razón a los hosteleros y, bueno, piden responsabilidades al gobierno estatal. Y estaba agilando, no es que estaba viendo vídeos de Eurovisión, ni mucho menos, no, que por cierto está trayendo cola todavía el tema. Ahora dicen que, bueno, pues ya se comenta, ¿no?, que por esa declaración, ¿no?, política, ese apoyo que pidieron los ganadores, ¿no?, los ucranianos, y al final de su actuación, ¿no?, pidieron apoyo a toda Europa, a todo el mundo, y esa llamada de auxilio para Mariupol. Bueno, pues dicen que no se puede hacer, que Eurovisión prohíbe explícitamente y específicamente el hacer ningún tipo de consigna, ni dentro de las canciones, ni después en los discursos, ni nada por el estilo, de tinte político. Bueno, pues dicen que pueden perder bueno, es el premio, que pueden dejar de ser los primeros, que pueden perder bueno, pues, el ser ganadores de Eurovisión. Bueno, a mí me cuesta creerlo, porque teniendo en cuenta encima las circunstancias y demás, no creo que se pongan tampoco los de Eurovisión ahora mismo a quitar el premio a los ganadores de Ucrania. Bueno, vamos de nuevo a uno de los titulares de noticia de última hora, de hace unos minutitos, que claro, es que es una cosa tras otra. Ahora mismo tenemos, bueno, una cierta alerta o una preocupación, que lo estamos comentando antes las compañeras, porque Sanidad ahora mismo está investigando 8 posibles casos en Madrid de la viruela de mono. Estudian posibles casos de viruela de mono tras confirmarse personas con la enfermedad en Portugal y en Reino Unido. Es una nueva alerta que, bueno, pues ahora mismo está estudiando el Ministerio de Sanidad, de esos posibles casos de pacientes con viruela del mono, que es una enfermedad poco común y se estaría investigando en la zona o la Comunidad de Madrid. La alerta se produce, como decimos, después de esos casos en Portugal y Reino Unido. Son casos sospechosos, se está investigando y, bueno, pues como curiosidad, ¿no?, es una enfermedad que afecta a la piel, es muy desagradable, no es, vamos a decir, mortal, ni mucho menos, pero sí que tiene, bueno, pues unos síntomas, por cuanto un poco dolorosos. La viruela de mono o viruela de simio es una enfermedad endémica que viene de África Central y Occidental, donde, bueno, pues se contagia a través de heridas de la piel, las vías respiratorias, los ojos, la nariz y la boca. También por estar en contacto con animales infectados u otros objetos contaminados o por inhalación de gotas que contienen el virus y que son transportadas por el aire, sobre todo una enfermedad, vamos a decir, dermatológica, pero que es bastante dolorosa, virulenta. Hay que decir que se llama virus del mono, pero que no tiene nada que ver con los simios, vamos, que se transmite, que lo van a escuchar a Margarita del Val, que es una de las expertas en estos temas, que es más por ratones, porque, bueno, pues, o por mascotas que podemos tener en casa y demás. Los síntomas de la enfermedad: fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolores musculares y de espalda, fatiga y también ganglios linfáticos inflamados. Hay algunas imágenes que se ven, bueno, pues unos bultitos, como decimos, bueno, son unos síntomas que oye, son graves, pero que no conllevan más gravedad, esperemos, que lo que ahora nos están comentando. Eso sí, escuchamos también a continuación, porque están los dos unidos, a Fernando Simón, que es el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, que ha explicado que la probabilidad de una transmisión de la viruela del mono en España no es importante. Vamos a cogerlo con pinzas, porque claro, disculpe, señor Simón, cada vez que usted nos dice eso, pues nos ponemos a temblar y ya están las redes, vamos, llenas de memes, y acaba de producirse hace unos minutos sus declaraciones. Cuando dice esto, pues la verdad es que nos ponemos a temblar.
no vamos tampoco a exagerar, bueno, pues tampoco él tiene una ouija, ni es Nostradamus, ni va a saber lo que puede pasar, pero bueno, ojo, son casos que se están investigando en Madrid y hay casos confirmados en Reino Unido y en Portugal, y vamos a escuchar a Margarita del Val y a Fernando Simón. La viruela del mono es una enfermedad causada por un virus que se llama viruela del mono, pero que lo transmiten los roedores, el nombre es incorrecto, lo transmiten los roedores, y es un virus que causa unas lesiones muy grandes en la piel, como era la viruela, pero muy grandes, muy llamativas. Durante bastante tiempo ha habido casos infrecuentes entre personas que usaban a ratas como mascotas. Se puede transmitir, ahora parece que se puede transmitir por otras vías, por vía sexual también. Es un problema porque es más difícil de detectar, pero lo que hay que localizar es el origen, como en todo, localizar el origen y pararlo, localizar la vía de transmisión y pararlo cuanto antes. Es una enfermedad razonablemente benigna, pero muy, muy molesta, porque las heridas que causa son muy grandes y bueno, pues es un problema. Bueno, depende, o sea, realmente frente a la viruela del mono creamos una inmunidad muy potente. Entonces las lesiones son locales y se curan ellas solas, no es tan grave, no hay casos tan graves como los hay o yo no los he conocido, o eran solo los jóvenes, no hay mucha experiencia, eran los jóvenes los que tenían ratas como mascotas. En otros países, esto hace muchos años que esto se conoce, entonces no sé si causa en algunas personas en particular una enfermedad más grave, hay todavía desconocimiento, pero era conocida esta enfermedad, sí. Vamos a ver, la viruela del mono en los casos españoles no se han confirmado todavía. Al menos yo no tengo la confirmación de los casos, son casos sospechosos, habrá que ver si lo son o no. Hasta ahora se han identificado casos confirmados en Reino Unido y en Portugal, en Lisboa. La viruela de los monos es una enfermedad que hasta ahora se circunscribía a África. Era una enfermedad que se transmitía parecida a la viruela humana, que se erradicó al final de los años 70. Es una enfermedad que se transmitía de los monos a los humanos y que en general entre humanos hay muy poca transmisión. La capacidad de transmisión entre humanos es muy baja. Los brotes hasta hace pocos años no tenían más de una segunda generación de transmisión, pero en los últimos brotes sí que se han detectado hasta terceras y cuartas generaciones de transmisión, como son brotes muy autolimitados, muy pequeños. Este brote en concreto está asociado a unos grupos poblacionales muy concretos, se está todavía investigando cuál ha podido ser la causa y sobre todo, lo que más nos interesa ahora mismo, el origen del virus. En principio el origen debería de ser algún caso que pudo llegar desde África, vamos a ver si se puede identificar en Reino Unido o en los casos de Portugal y si los nuestros se confirman en los nuestros y veremos a ver cómo evoluciona. No es probable que vaya a generar una transmisión importante, pero no lo podemos descartar, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Estamos trabajando con todas las hipótesis posibles y cuando tengamos información un poquito más sólida, que sea de mayor interés, pues ya se explicará y ya se darán los datos necesarios. Bueno, pues esperemos que sea algo leve, como comenta, ¿no? Un tipo, ¿no?, de viruela que no afecte más allá de, bueno, pues sí, un malestar, algo, bueno, pues que afecta a la piel, el tema, bueno, fiebre y demás, que bueno, bastante es, pero que no vaya más allá, que bastante estamos teniendo durante este 2022, madre mía. Yo creo que tenemos que pasar lista de quién nos ha comido las uvas, porque pensamos que el 2022 iba a ser, un capo de rosas, iba a ser maravilloso. Ya tenemos la invasión de Rusia a Ucrania, ya hemos vivido, cenado una séptima ola, ahora la viruela del mono. Bueno, vamos a ver lo que pasa, pero por ahora no vamos a encender las alertas, pero bueno, sí informar, que es de lo que nosotros nos encargamos, y que los expertos se pongan a trabajar y que bueno, consigan saber de dónde vienen esos síntomas, confirmar los casos y bueno, y demás, que para eso, bueno, pues tienen esos cargos y para eso se les paga, ¿no? Dicho así. Vamos a acercarnos al Congreso. Hoy se ha celebrado, como todos los miércoles, el pleno de control al gobierno estatal, al gobierno de Pedro Sánchez, en este caso, y se han pronunciado los diferentes representantes de los diferentes grupos políticos con representación en la Cámara Baja. Uno de esos grupos, y como siempre hacemos un recorrido por nuestros representantes vascos, partidos políticos vascos con representación en el Congreso, pues y además ha sido muy prontito, ¿no? Casi de la segunda pues interpelación después del Partido Popular ha sido el Partido Nacionalista Vasco con su representante, con su diputado Aitor Esteban, que ha preguntado directamente al presidente Sánchez, al presidente Pedro Sánchez, sobre si la Guardia Civil o la Policía Nacional disponen del programa de espionaje Pegasus.
Buenos días, señor presidente. ¿Dispone la Guardia Civil o la Policía Nacional del programa Pegasus? La respuesta es que no, y no porque lo haya dicho yo, sino porque el Ministerio del Interior, precisamente, hace semanas ya clarificó el que no tenían ese programa informático. Que lo diga usted es importante. Yo, por el momento, tomo nota. Y ya veremos, de aquí a unos meses, qué es lo que le pasa qué es lo que pasa. Yo tomo nota. Usted dice que no lo tiene. Le pediría que, en cualquier caso, aunque le hayan dicho esto, se asegure. Y se asegure bien. Se lo digo porque este es un instrumento muy invasivo. Absolutamente todo lo de una persona en cualquier momento. Y yo creo que el Gobierno debe tener cuidado porque hay precedentes. Ustedes han vivido todo el asunto Corbyn, gastos reservados, etcétera, etcétera. Movimientos que no sabía el Gobierno. Hemos conocido lo de Baena, el jefe de la Policía Judicial, que va bajo el seudónimo de Tácito, un uso de las redes que era, bueno, desde luego merecedor, con el reglamento de la Guardia Civil en la mano, de falta, ¿no? Hemos conocido la policía patriótica. Estamos asistiendo también ahora a toda una serie, una novela de conversaciones entre responsables policiales y parapoliciales, lo diría entre comillas. Así que yo, presidente, le diría que se asegure, y que se asegure bien, por el bien de su Gobierno, por el bien de la democracia, y que en caso de descubrir algo, ya que ustedes, dicen que hacen gala de la transparencia en todo este asunto, lo comuniquen. Y le pido también que, además de reformar ya de una vez la Ley de Secretos Oficiales, vote también a favor de la Ley de reforma del CNI, del control judicial del CNI, que mi grupo ha presentado. Señor Esteban, le agradezco el tono. En primer lugar, le diré que yo he sido víctima también de la intervención telefónica por Pegasus. Agradezco y mucho, silencio, por favor. Agradezco y mucho, como siempre, la empatía de la bancada del Partido Popular y la ultraderecha. Pero en todo caso le diré, señoría, desde luego, yo como presidente del Gobierno me preocupo porque puedan suceder escuchas telefónicas sin permisos judiciales. Y, desde luego, toda mi empatía para aquellas personas que hayan sufrido escuchas telefónicas sin permisos judiciales. Lo que yo le puedo garantizar, en aras de esa transparencia a la cual usted antes se refería, y también de la colaboración con la justicia, es que el Gobierno de España no tiene nada que esconder, que tiene absoluta confianza en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y en el trabajo que se ha hecho por parte del Centro Nacional de Inteligencia. Se ha procedido a un examen interno del Centro Nacional de Inteligencia. Se ha procedido también a abrir las puertas a un informe del Defensor del Pueblo que, precisamente, señoría, es un alto comisionado de las Cortes Generales. Conoceremos el informe cuando proceda. Y en todo caso, señoría, yo creo que en el programa normativo de este Gobierno está planificado la modificación de la Ley de Secretos Oficiales y el Gobierno está dispuesto a escuchar cuantas propuestas sean necesarias, por ejemplo, la que usted ha planteado de refuerzar precisamente las garantías judiciales en aras de mejorar la confianza. Una confianza que, desde luego, no pone en cuestión el Gobierno de España en el trabajo que están realizando, en este caso, los servidores públicos del Centro Nacional de Inteligencia. Y, más allá de eso, señoría, lo que sí que le puedo garantizar es que, como presidente del Gobierno, cuando hablo de regeneración democrática y del compromiso del Gobierno de España con la regeneración democrática, no solamente me estoy refiriendo, como dije la semana pasada, a que los mangantes ya no estén en el Gobierno. También me estoy refiriendo a que no se utilicen las instituciones públicas como se utilizaron, por ejemplo, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con fines partidistas espurios, simple y llanamente para obstaculizar la investigación de la justicia o para perseguir adversarios políticos de manera ilegal. Eso no ocurre con este Gobierno, señorías. Bueno, y tenemos al otro lado a Verónica Catediano. Ella es manager de comunicación de SPC, Compañía Estatal de Tecnología de Consumo, teniendo en cuenta que, bueno, ayer fue el Día de Internet y este año muy centrado en nuestras personas mayores. Verónica, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes a todos, ¿qué tal? Bueno, Verónica, Día Internacional de Internet, ayer 17 de mayo, un día todavía para, celebrar, reivindicar, informar, porque incluso nos llegaban mensajes de ojo con las compras también a través de Internet, hay que saber utilizar Internet, pero en este caso con la vista puesta a nuestros mayores, ¿no? A cómo, la tecnología, Verónica, la tenemos que utilizar bien, saber utilizar y nos puede dar muchos beneficios. También puede favorecer un envejecimiento saludable y activo, ¿no?
Sí, eso es. Como comentabas, ayer se celebró el Día Internacional de Internet, que lo que pretende es, bueno, pues difundir y dar a conocer las ventajas y los beneficios que, de hecho, Internet y las nuevas tecnologías tienen para todos nosotros. Y este año, pues, se ha centrado sobre todo en el acercamiento de Internet y las tecnologías a los mayores en pro para ayudarles y para formarles a que sepan y que conozcan que Internet está ayudándoles a un envejecimiento saludable, que los dispositivos tecnológicos y el entorno de Internet, lejos de complicarles la vida, lo que quieren con una adecuada formación pues es ayudarles a que su día a día y las gestiones más cotidianas pues les puedan resultar más sencillas e incluso a saber, como decía el lema un poco de este año, a saber envejecer de una manera saludable. Verónica, pero esto no siempre ha sido así, es decir, cuando quizá hace unos años les comentábamos a nuestros mayores, ¿no? Oían la palabra tecnología o internet, se cerraban en banda y bueno, nos podían decir cualquier cosa más que intentarlo por lo menos, como comentas, hace falta un poquito también de acompañamiento, porque nadie nacemos sabiendo, y incluso a los jóvenes o no tan jóvenes también nos tienen que ayudar con todo lo que cambia, ¿no? La tecnología casi cada día. ¿Qué ha cambiado en la sociedad para que nuestros mayores ahora mismo, bueno, no estén tan cerrados o incluso podemos hablar de que son nuestros abuelos 2.0, ¿no? Y abuelas, porque bueno, pues están un poquito metiendo de lleno en esto de Internet y la tecnología y ha habido un cambio, no sé si social por parte de ellos o que les ha llevado también, bueno, a abrazar o ver los beneficios de la tecnología, de Internet. Sí, ha habido un cambio y además ciertamente ha sido muy reciente porque podemos decir que ha sido a raíz de la pandemia y del confinamiento cuando todos nos hemos tenido que poner mucho más las pilas en esto de Internet y sobre todo de forma más acelerada y apresurada a nuestros mayores, porque eran los que más desconocían todo este entorno, el manejo de las nuevas tecnologías, etcétera. Y bueno, a raíz del confinamiento y de tener que vernos todos encerrados en nuestra casa y marcar una distancia física muy grande con nuestros familiares, pues las personas mayores es verdad que se han visto un poco más en la necesidad de agilizar esos conocimientos en Internet y en los dispositivos tecnológicos para aprender a usarlos y de alguna manera conseguir estar más cerca de sus familiares. Y de hecho así lo revelan varios estudios y en concreto uno que hemos hecho aquí internamente en SPC para conocer el hábito y el uso de los dispositivos tecnológicos durante la pandemia en el grupo de edad de las personas más mayores. Y esto es lo que dice, que 1 de cada 3 personas de mayores de 60 años han quitado el miedo, ese miedo que tenían, esa barrera que tenían a enfrentarse a los dispositivos tecnológicos durante el primer año de pandemia, precisamente eso, para poder estar más cerca virtualmente de sus familiares, ya que físicamente no podían hacerlo. Fíjate, Verónica, que como es el ser humano, la necesidad está aprieta, ¿no? Hay veces que hasta que no nos vemos en una situación límite, como ha sido una pandemia, que bueno, ninguna habíamos vivido, ¿no? de esta manera, en este siglo, el estar encerrados durante mucho tiempo y sobre todo los mayores, más todavía que el resto de la población, bueno, esa necesidad de comunicarse con sus seres queridos, con sus familiares, sus nietos, nietas, muchas veces que veían el nacimiento de un nuevo miembro a través, ¿no? de una videollamada, ¿no? del Zoom, del Skype. Esto hay veces que si no nos dan situaciones límites no nos adaptamos. En este caso ha habido esa adaptación y los mayores lo están haciendo muy bien. Pero claro, hay que acompañarles. Verónica, ¿estamos preparados también para fomentar ese envejecimiento activo y no dejarles de lado? Decir, bueno, pues os vamos a acompañar con cursos, con formaciones. Porque hay veces que dicen, bueno, yo me gustaría, pero no sé dónde, porque no tengo a nadie que me pueda explicar, porque no tengo hijos o viven fuera. Verónica, ¿cómo estamos aquí en este país con esta utilización de las tecnologías con nuestros mayores? Quizá nos llevan ventaja a otros países que ya llevan tiempo también haciendo cursos gratuitos o formación gratuita con nuestros mayores. Bueno, es verdad que efectivamente pues los mayores han tenido que aprender, muchos de ellos, desde cero.
pues en primer lugar los familiares, las personas más allegadas, las amistades, pues todos ellos podemos poner un poquito de nuestra parte, nuestro particular granito de arena y enseñarles sabiendo que los mayores son capaces de aprender. Hay que tener un poquito más de paciencia porque es un entorno muy nuevo para ellos, el utilizar las nuevas tecnologías, los smartphones, internet, pero son capaces de hacerlo. Y luego, por supuesto, que a nivel de cursos que promuevan las autoridades y organismos públicos, pues cada vez también hay más. Y ya por último también que destacar en este sentido que una vez de que ya los mayores hemos visto que durante estos años pasados de confinamiento y de pandemia se han introducido en el mundo de las nuevas tecnologías, pues sobre todo a utilizar los smartphones o las tablets que tienen un funcionamiento muy similar. Y es ciertamente lo primero que nos ha hecho destruir esa barrera para acercarnos a nuestros familiares. Una vez que ya han empezado a usarlos, yo creo que la tendencia es continuista y ya siguen utilizando los smartphones, los han entendido, les resultan prácticos y sencillos y han aprendido cómo funciona y siguen con ello. Y ya por fin muchos de nuestros mayores han aprendido y han entendido que la tecnología bien usada es nuestra amiga. De todas formas, también un poco para romper esa brecha digital, que bueno, que todavía en algunos casos sigue existiendo, por supuesto que sí, pues hay compañías como nosotros, como SPC, que en nuestros dispositivos dedicados a los mayores, en los teléfonos móviles de toda la vida, en los teléfonos de teclas, introducimos una serie de funcionalidades que se llaman Smart Help, que lo que van a hacer van a ser ayudar a los mayores a utilizar nuestros teléfonos. Y lo van a hacer gracias a acciones como la configuración remota, que va a permitir a familiares, estando pues en sus casas, es decir, sin necesidad de estar presencialmente con ellos, por ejemplo, les van a ayudar a configurar remotamente el teléfono de esta persona mayor, pues para que ella no se tenga que volver loca a entender ajustes y configuraciones del teléfono. O sea que, bueno, soluciones hay y creo que las empresas estamos poniendo todo de nuestra parte para minimizar esa brecha digital. En el estudio también, Verónica, que habéis realizado, se hace un poquito, ¿no?, un recorrido por algunos de los dispositivos que más utilizan, ¿no?, nuestros mayores, este público senior. Has comentado los smartphones, las tablets, pero los ebooks, ¿no?, o incluso electrodomésticos inteligentes que también necesitan de, bueno, una programación o cierto poquito, ¿no?, control, y también ellos pues se tienen que adaptar. ¿Cuál es un poquito lo que habéis visto en el estudio de esos dispositivos que ellos sí o sí se tienen que poner al día, ¿no? Eso es, como comentabas, en primer lugar, los dispositivos que más usan y que ya están de manera muy integrada en la población, la mayoría de la población, son los smartphones y las tablets. Y luego, a partir de ahí, lo que sí que hemos identificado es qué otro tipo de dispositivos pueden ayudar a ese envejecimiento saludable. Y, por ejemplo, pues como tú decías, están los e-books, los lectores de libros electrónicos, pues porque para personas mayores que ya empiezan a tener dificultades de visión, pues son muy recomendables y nos aportan grandes ventajas, como que puedes ampliar el tipo de la letra, se puede regular también la iluminación de la pantalla. Entonces, bueno, lo pueden personalizar un poquito a las necesidades de cada uno sin dejar de lado pues su gusto y su pasión por la lectura. Luego también, pues efectivamente, como decías, tenemos, la mayoría de nosotros en nuestra casa ya tenemos robot aspiradores, incluso inteligentes, que se conectan a Wi-Fi y desde el smartphone pues los puedes activar o desactivar o programar. Pues esta serie de pequeños electrodomésticos son muy interesantes para los mayores, principalmente porque van a llegar a rincones y a lugares de la casa de difícil acceso para ellos. Y como ya hemos dicho que saben utilizar un smartphone, sobre todo en los últimos 2 años, pues utilizarlo también desde el dispositivo móvil les va a ser muy sencillo, con aplicaciones muy fáciles de entender que engloban todo este tipo de productos inteligentes.
Verónica, seguimos hablando de esa eliminación de la brecha digital, el perfil de personas, bueno, pues que ya son de, ¿cómo se dice?, ¿no?, de esos usuarios smart, ¿no?, de esos senior que ya, bueno, pues se abrazan las nuevas tecnologías de Internet. Un poquito cuál es el perfil, la edad, me imagino que, y esto es algo que habrá que, bueno, pues salvar, pero que me imagino que es todavía complicado el tema de que me imagino la mayoría son de, vamos, el mundo de ciudad y no población rural, ¿no?, que todavía es algo que queda pendiente, que imagino que todavía queda trabajo por hacer, porque incluso no tienen ni siquiera el tema wifi y demás. ¿Cuál es un poquito el perfil en el estudio de personas senior que, bueno, pues que ya ven a Internet como su aliado y no como su enemigo? Bueno, yo creo que el perfil ya afortunadamente es muy amplio, porque, bueno, por una parte tenemos quizá, como tú comentabas, el grupo de personas mayores pues más urbanita, que ha estado más centrado en las ciudades, en las grandes urbes, con un perfil quizá profesional, que por su propia actividad laboral pues se han visto más cerca de las nuevas tecnologías. Pero la verdad es que la integración de dispositivos tan cotidianos como el teléfono móvil y el smartphone ha llegado ya a prácticamente cualquier punto y podemos hablar de, bueno, de un perfil muy amplio. No solamente tienen que ser, pues quizá eso, como comentabas, de ciudades y de capitales. Ya hemos llegado, yo creo que con Internet y con las nuevas tecnologías, a puntos más remotos de cualquier lugar de la geografía. Es verdad que en los grupos de edad más mayores, quizá en estos entornos rurales, pues todavía falta un poquito más para conseguir una integración total y una penetración total de los dispositivos tecnológicos, pero comentábamos antes que la pandemia ha tenido prácticamente todo malo, pero ha tenido cosas buenas y una de ellas ha sido esta, que la gran mayoría de la población se ha dado cuenta que Internet está ahí para ayudarnos y las nuevas tecnologías, bien usadas y con un conocimiento muy basiquito, también nos van a ayudar mucho en nuestro día a día. Bueno, los mayores, que yo creo podemos decir que es la revolución de nuestros mayores, porque han puesto en jaque, bueno, y se siguen manifestando por unas pensiones dignas, consiguieron, ¿no?, que las entidades bancarias, para muchos o muchas, que bueno, que no querían o no podían, o decir, oye, yo quiero que tengas abierto esta entidad porque tengo que hacer ciertas gestiones, pues también han conseguido que se abran a ciertas horas y ahora mismo abrazando Internet, las nuevas tecnologías y haciéndose, bueno, pues dueños y señores, usando las tecnologías también para fomentar ese envejecimiento activo, Verónica, porque todo ayuda, ¿no? El poder estar activo, el poder buscar, mirar en Internet, ver quién ha ganado Eurovisión, ver este programa luego en la repetición a través de Internet, todo eso ayuda también a la salud física y mental, ¿no? Sobre todo el estar activos y el tener, bueno, pues muchas veces un objetivo, ¿no? Es decir, voy a cacharrear, voy a mirar, voy a ver estas noticias, que al final también nos lo muestra Internet, y estar a la última. Eso es envejecimiento activo, ¿no? Y eso es calidad de vida para nuestros mayores. Claro, claro, si el saber no ocupa lugar. Y entonces, aunque ciertamente para nuestros mayores es un tema que ha sido complejo y que, como hemos comentado en varias ocasiones, lo han tenido que aprender a marchas forzadas de manera muy acelerada en estos últimos años, pero eso, el saber no ocupa lugar. Entonces ellos poquito a poco han ido poniendo sus neuronas en marcha y han ido aprendiendo cosas nuevas. Es verdad que bueno, pues algunas compañías han hecho más por ayudarles. Nosotros en concreto, por ejemplo, en SPC, pues disponemos de smartphones especialmente diseñados para ellos, que pues en vez de ser el smartphone de toda la vida que tú y yo podemos manejar, en el que es todo táctil, por poner un ejemplo, pues nosotros ahí conjugamos una pantalla táctil, pero también con unas teclas físicas, porque nuestros mayores están más acostumbrados a los botones, a las teclas de toda la vida, y lo saben manejar mejor y lo interpretan mejor. También tenemos una interfaz muy adaptada a ellos, con los iconos mucho más grandes, con colores más llamativos para que sean más fácilmente identificables por ellos. Entonces, bueno, ellos están haciendo un esfuerzo muy grande por adaptarse a los tiempos, y yo creo que la responsabilidad de las compañías es también adaptarnos también a ellos y no dejarles todo el trabajo
a los mayores. Pues Verónica, seguiremos hablando. Ese Día Internacional de Internet se celebró ayer, pero bueno, pues recordamos, ¿no?, la importancia de, sobre todo, utilizar bien Internet, las redes sociales, la tecnología y demás, y para nuestros mayores, pues por supuesto que les animamos a que usen la tecnología, que les va a ayudar y les va bueno, pues a facilitar mucho la vida. Así que Verónica, yo espero que nos volvamos a ver y seguiremos hablando de esto y demás, ¿te parece? Perfecto, cuando quieras, Susana. Un besito, Verónica, gracias por atendernos. Un abrazo, gracias, hasta luego. Un abrazo. Y nos acercamos de nuevo al pleno de control al Gobierno estatal. Se ha celebrado esta misma mañana, ha habido varios puntos y de nuevo nos acercamos bueno, pues a escuchar a uno de los partidos políticos vascos, en este caso Euskal Herria Bildu. Su diputada Merche Espurua ha preguntado también directamente al presidente Sánchez sobre cómo va a recuperar la mayoría de su investidura. Sánchez, la situación es complicada. La mayoría de izquierdas y plurinacional de la investidura que ha permitido los avances sociales en esta legislatura está tocada. Y eso no es bueno para su gobierno, no es bueno para la estabilidad, pero sobre todo no es bueno para la mayoría social y trabajadora. Porque sin esa mayoría progresista, el avance en derechos y libertades de la ciudadanía estará en peligro. Y ahora, en medio de una crisis que está sumiendo a miles de personas y familias en la incertidumbre y el miedo a no poder superarla, nuestra responsabilidad, también la suya, es aportarles certezas y legislar para que nadie quede atrás. Lo dijimos en la votación del decreto de medidas frente a la crisis. La ciudadanía no debe ser quien pague los errores de este Gobierno y nos reafirmamos en ello, pero la responsabilidad y el respeto mostrado deben ser mutuos. Y creemos que puede y debe hacer más en la respuesta que el Gobierno está dando al gravísimo caso de espionaje político. Lo voy a decir claramente, nuestra voluntad es recuperar y reforzar la mayoría progresista para continuar ofreciendo a la ciudadanía mejoras en sus vidas. Y por eso trabajaremos para mantenerla. Esperamos lo mismo de usted y por eso le pregunto qué hará y cómo lo hará para recuperarla. El pasado domingo, en un diario de referencia de Cataluña, se publicó una encuesta que decía que más del 70% de la ciudadanía catalana no considera la independencia una prioridad política. Y una abrumadora mayoría de la población catalana lo que quiere es continuar con el diálogo entre las ambas administraciones, el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat de Cataluña. En eso está el Gobierno de España. Creo, además, señoría, que durante esta legislatura el Gobierno de España ha dado pasos firmes a favor del reencuentro, la reconciliación, la concordia y superar todo aquello que vivimos en el año 2017 y en el año 2019. A partir de ahí, señoría, el Gobierno de España, como he dicho en muchas ocasiones, como he tenido ocasión de hacer referencia en esta sesión de control, en lo que está es en tratar de mejorar la vida de la ciudadanía en unas circunstancias tan extraordinarias como las que estamos viviendo en esta legislatura, con una pandemia y con una guerra. Y en ese sentido agradezco a los grupos parlamentarios que no confunden un debate político concreto como pueda ser el que usted ha hecho referencia con atacar precisamente aquello que ahora mismo creo que nos debemos, sobre todo las fuerzas progresistas, que es proteger, amortiguar y repartir de manera justa las cargas de las consecuencias económicas y sociales de la guerra. En eso estará el Gobierno de España y agradezco, evidentemente, el apoyo de los grupos parlamentarios que entienden cuáles son las prioridades ahora mismo de la política y cuáles no son las prioridades ahora mismo de la política. Ahora bien, la confianza que tiene el Gobierno de España en restablecer cuanto antes ese diálogo con las instituciones catalanas es total, absoluta y rotunda. Desde luego, el Gobierno de España está dispuesto a reunirse, en mi caso, con el presidente de la Generalitat de Cataluña o la mesa de diálogo cuando considere también la parte catalana. Bueno, creemos que la apuesta en lo que queda, en lo que resta de legislatura, debe ser precisamente profundizar en dos de los pilares sobre los que se asienta esta mayoría progresista. Una es la democratización real del Estado, apostando por dar solución a los conflictos territoriales mediante el diálogo y el acuerdo, y abordando también la regeneración democrática del Estado. Y la segunda, profundizar en los avances sociales, efectivamente, los avances sociales y económicos que aún están por lograr, recuperando y ganando derechos permanentes en los que la gente se pueda ver representada y valore así la necesidad de continuar este camino. Porque avanzar en esas dos líneas supondrá no solo consolidar la mayoría que permita ganar derechos, sino también poner freno al auge de la extrema derecha y así poder disponer de un ciclo más largo de recuperación en derechos y de ampliación de libertades para todos y todas.
Trabaje para ello, señor Sánchez. Nosotras, no tenga duda, así lo haremos. Gracias. A lo largo de esta legislatura habremos aprobado, entre iniciativas legislativas vinculadas con proposiciones de ley y también con reales decretos leyes, en torno a 139 medidas. Iniciativas legislativas que van, por ejemplo, en el Consejo de Ministros de ayer, en primera lectura, en primera vuelta, una actualización de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo aprobada en el año 2019, o también una transferencia de casi 1.300 millones de euros, en parte a las comunidades autónomas, para mejorar la educación de nuestros hijos y nuestras hijas en la formación profesional. Con lo cual, el compromiso del Gobierno de España por avanzar en derechos y en libertades es total, es rotundo, como también lo es en el ámbito del diálogo para superar los conflictos que se vivieron en el año 2017 y en el año 2019. También le diré una cosa, señoría, desde luego por nuestra parte, estamos comprometidos con la regeneración democrática, pero también tengo que manifestarle la total y rotunda confianza que tiene este Gobierno en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Tenemos la vista puesta en una jornada, una charla muy interesante que se va a producir hoy mismo, 18 de mayo, en unos instantes, a partir de las 7 de la tarde en BBK Cuna, donde se van a unir dos grandes entidades a las cuales, además de agradecerles su trabajo y su día a día, pues también les queremos agradecer que hagan un huequito y también su deferencia para estar con nosotros, porque les conocemos desde hace bastante tiempo. Damos la bienvenida por parte de UNICEF España a Gabriel González Bueno. Gabriel, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Y representando a Cáritas Vizcaya, Ana Sofi, buenas tardes, Arratsaldeon. Hola, buenas tardes, Arratsaldeon. Bueno, se juntan dos grandes de la colaboración, de la integración y de la, vamos a decir, lucha por la igualdad de derechos de todas las personas. Y en este caso, además, con un objetivo claro en la jornada, y el título es muy claro, que es hablar de esas rentas básicas y la nueva fiscalidad para no dejar a nadie atrás. Se trata de dar diferentes puntos de vista, hablar del tema de la eliminación de la pobreza, cómo hacerlo, diferentes pasos a seguir y cómo desde UNICEF y desde Cáritas se está trabajando también por Objetivo de Desarrollo Sostenible, un ODS que forma parte de, en este caso, de la celebración de esta jornada. Gabriel, en tu caso, por empezar, ¿no? por ti, por ejemplo, vas a exponer, ¿no? Porque creo que cada uno, ¿no? va a exponer también su punto de vista, por una prestación para la crianza, escenarios para una deducción fiscal reembolsable. Tú eres especialista en políticas de infancia en UNICEF España y, Gabriel, hay que trabajar desde el comienzo, desde lo primero, para que la pobreza no sea algo que se transmita de generación en generación, ¿no? Efectivamente, la pobreza infantil es uno de los elementos más claros a la hora de la transmisión de la pobreza. Y sobre todo también destacar el tema de que tiene un coste personal para esos niños y niñas, muchas veces a lo largo de toda su vida, pero también un coste económico para los países y para los lugares donde viven, ¿no? Aprovechar, limitar el impacto de la pobreza en los niños y las niñas y aprovechar sus capacidades es una responsabilidad de las familias, evidentemente, pero también de toda la sociedad. Y por eso lo que hacemos es plantear unas herramientas peculiares que hay que explicar, que son las deducciones fiscales reembolsables, para ver cómo prevenimos y reducimos esa pobreza infantil con este tipo de herramientas políticas, ¿no? Gabriel, si no te parece mal y si nos puedes explicar cómo serían esas herramientas. Es que nos estamos adelantando un poquito, pero bueno, si no es mucho pedir, algunas de las claves para que, además de luego seguiros en la jornada, que se puede seguir a través de streaming también, pues tenerlo también aquí en Tele7. ¿Cuáles serían algunas de esas claves, de esas políticas? Bueno, la idea es utilizar el sistema fiscal, el sistema de impuestos, en concreto el impuesto sobre la renta, de manera que llegue a todo el mundo. Ahora mismo el impuesto sobre la renta tiene deducciones relacionadas con la familia, relacionadas con los niños, que tienen un problema, y es que no están llegando precisamente a los hogares que menos renta tienen, porque o bien no hacen la declaración de la renta o bien no se pueden deducir en lo que tienen que pagar Hacienda lo que les tocaría. Una deducción fiscal reembolsable al final es una deducción que se puede pagar
a esas familias con menos recursos como una prestación directa, o sea, como una ayuda. Y así digamos que tenemos un sistema fiscal que ayuda a las familias o ofrece beneficios a las familias de renta media y alta, pero también a las rentas bajas. ¿Esto es algo que se da en otros países, Gabriel? ¿Están llevando a cabo este tipo de, bueno, pues de fiscalidad o podríamos ser de los primeros? ¿Cómo está a nivel mundial? No, son relativamente frecuentes en países de nuestro entorno, en países de altos ingresos, pero, por ejemplo, hay un país, Estados Unidos, ahora mismo ha hecho una apuesta muy fuerte por este tipo de prestaciones, de reducciones en el impuesto sobre la renta para todas las familias, y la verdad es que en solo un año ha tenido un impacto muy fuerte en la reducción de la pobreza. Es verdad que son más ambiciosas en términos económicos que las que planteamos en estos escenarios, pero está funcionando. Otro país que ha acudido también a ese sistema y que también con cantidades generosas es Alemania, también con un impacto muy potente. Es verdad que aquí son poco conocidas, pero ya están avanzando en otros países, y sobre todo hay como una tendencia de varios países que están avanzando en utilizar este tipo de herramientas, digamos, que vienen del área de los impuestos y no de la ayuda social, para actuar por la prevención de la pobreza y por la ayuda a las familias. Porque, Gabriel, al final, bueno, todos sufrimos una situación extrema, una situación de pobreza, que me parece increíble tener que hablar de esto en el 2022, pero sobre todo los más jóvenes, los niños y niñas. Tú eres un experto, especialista en políticas y derechos de la infancia, y, Gabriel, son ellos los más desfavorecidos, los que son más débiles y los que hay que proteger sus derechos, ¿no? Al final, no solamente a toda la familia, pero también a ellos, que son el futuro, ¿no? Y por parte de las instituciones parece que cuesta todavía esto entender, y de ahí la necesidad, como siempre decimos, de que UNICEF siga abierto. Claro, o sea, nosotros hablamos de los niños también como presente. Nos gusta pensar que los niños tienen sus derechos aquí y ahora. Es verdad que luego lo que le pase a los niños ahora va a tener un impacto seguramente importante, para bien o para mal, en el futuro de esas propias personas. Y luego yo creo que también hay que hacer una reflexión que ya avanzaba antes en términos de inversión social, ¿no? Es decir, invertir en niños y niñas, invertir en su desarrollo, casi siempre a través de las familias, lógicamente, pero también a través del sistema educativo, del sistema de salud, es enormemente rentable, pero es enormemente rentable desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Incluso previene futuros gastos sociales, con lo cual creemos que es una buena apuesta y una buena decisión, ¿no? Y por eso, en ese marco, está esta propuesta para la prestación por crianza a través de las deducciones fiscales reembolsables. Y la importancia de contar todo esto con esta jornada informativa junto a Gabriela, UNICEF, está Caritas Vizcaya. Ana, los datos son, la verdad es que espeluznantes. Cientos y cientos de miles de personas en Euskadi viven ahora mismo, como yo recuerdo, en 2022, en situación de pobreza, ¿no? Sí, en esta jornada lo que queremos aportar desde Caritas es intentar explicar qué mecanismos están detrás de esta realidad que nos llama tanto la atención, ¿no? Como en sociedades desarrolladas, pues todavía el objetivo de desarrollo 1, ese, ¿no? El del fin de la pobreza, pues no lo logramos, ¿no? A pesar de que hablamos siempre de crecimiento, que el PIB, que la inclusión, pero yo casi pongo las bases para que luego Gabriel pueda aportar esa experiencia en concreto, ¿no? Esa propuesta en concreto. Lo que nos dicen los datos es que somos una sociedad que nuestras dinámicas, sobre todo porque están muy centradas en el desarrollo económico y en el mercado como motor de inclusión, ¿no? Generamos inclusión, pero también exclusión. En Euskadi, la pobreza grave no ha dejado de crecer desde el 2008. Ya estamos en 132.000 personas en situación grave. Pero los datos que hace Cáritas con la Fundación FOESA sobre exclusión nos dicen lo mismo. Cualquier impacto en el mercado de trabajo sacude la economía familiar de un montón de población. Y a esto hay que añadir pues, el problema que tenemos con los gastos derivados de la vivienda, de la energía, pues, lo que estamos viviendo
hoy en día a diario, ¿no? Esto hace que las políticas de rentas mínimas que conocemos, como en Euskadi la RGI o en el Estado el ingreso mínimo vital, que son como subsidiarias, ¿no? Primero el mercado, y si el mercado falla, luego vemos nosotros en función de los ingresos que tengas o no, pues son muy complicadas, generan muchísima burocracia, no cubren, tienen un problema para avanzar en universalidad porque siempre hay personas que se quedan fuera, ¿no? Y nosotros lo que vemos es que para superar esta dinámica de generar pobreza tenemos que romper un poco el paradigma y apostar por medidas que sean universalistas y además desvinculadas a que uno trabaje o no. En el caso de la propuesta de UNICEF es desvincularlo porque lo vinculamos al periodo de crianza y criar es tan importante como participar en el mercado de trabajo. Y la crianza tiene que ser una producción social protegida universalmente, independientemente de las características de la familia, ¿no? Y sostener esa base que es incondicional y además en la propuesta que nos hace UNICEF, que a mí también me parece muy interesante, es vinculado a los sistemas habituales que el resto de la ciudadanía tenemos a la hora de relacionarnos económicamente con el Estado, que es Hacienda, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros también abogamos por ir ampliando las rentas mínimas, las rentas que son de prestación a posteriori, de prestación directa a la ciudadanía, ganándole terreno a la universalidad y a la incondicionalidad. Y esto nos va a hacer pensar algo que nos cuesta mucho como sociedad, y es pensar qué más podemos hacer o qué más cabe hacer en lo social, además de trabajar y producir económicamente. Y en este sentido, los cuidados es una producción social y hay que gestionarla como tal. La producción artística, el voluntariado, el cuidado del medio ambiente, es decir, como sociedad tenemos otros bienes comunes y productivos que no generan ingresos económicos, pero que también son construcción social. Esto nos cuesta, a las sociedades, sobre todo occidentales, a nuestro modelo de bienestar social nos cuesta, pero solo vamos a avanzar hacia propuestas como la que nos propone ahora UNICEF o como rentas en prestaciones universales si rompemos esa esclavitud que tenemos a que el derecho a unos ingresos mínimos tiene que venir de la mano de participar o no en el mercado de trabajo. Si no somos capaces de hacer esa ruptura, bueno, pues nos va a costar más, ¿no? Pero bueno, lo interesante es abrir la reflexión, caer en la cuenta, contar experiencias, contar alternativas y de esto se trata. En esto tratamos esta jornada, ¿no? De la mano de tanto Cáritas como UNICEF. Que, por cierto, hoy a partir de las 7 en la sala BBK Cuna en Bilbao, Ana, me imagino que con, bueno, pues hasta completar el aforo, ¿no? Mucha gente que acudirá ahí, que ha habido, bueno, pues que apuntarse, hay buenas vibras, mucha gente vamos a acudir a, bueno, pues a conocer todos los detalles de todo lo que nos estáis contando, como que va un poquito, porque claro, la sala es reducida y claro, la entrada hasta completar el aforo, no queda más. Sí, la entrada es hasta completar aforo. Ahí esperamos a todo el mundo, se va también a transmitir o a grabar online. Y bueno, yo creo que esta es una jornada que esperemos que sea como el inicio o un paso más en este debate de cómo erradicar la pobreza en sociedades ricas, que también es una paradoja en sí misma. Ana, ya que te tengo aquí, aprovecho, ya sabes, soy muy aprovechategui. Hace nada, ayer mismo, el Gobierno vasco ha aprobado el anteproyecto de ley de la, bueno, conocida ley como RGI. ¿Qué te parece? Así a grandes rasgos, porque me imagino que bueno, esto daría para otra entrevista en profundidad, con tiempo y demás. Pero, ¿qué os parece desde Cáritas Vizcaya? Bueno, primero que tenemos que estudiar. Nosotros somos muy cuidadosos con el análisis legislativo. Sí, porque fue ayer mismo. Pero a grandes rasgos, sí, a grandes rasgos. A ver, yo creo que es una legislación que todavía le queda camino por recorrer en este modelo de desvincularlo a ingresos de trabajo y al empleo como mecanismo de inclusión. Todavía está muy pegadito a ese paradigma, pero bueno. Pero es verdad que en la medida en que abren nuevos colectivos, en la medida que hay una mayor protección a las familias con hijos y hijas a su cuidado, en la medida también en la que hay un esfuerzo, y así manifiesto, un objetivo de simplificar la gestión y la parte burocrática, que es otro de los hándicaps que tienen las rentas mínimas, que son muy carbosas en lo burocrático. Bueno, tiene algunos elementos, incorpora alguna amplitud más
en cuanto a perfiles, en colectivos, los tiempos de padrón también son más flexibles. Bueno, da unos pasos, ¿vale? Da unos pasos para quizá ampliar. El que haya tenido la RGI que incorporar la gestión del ingreso mínimo vital también ha necesitado que se hicieran cambios, y la posibilidad de que haya una base con ingreso mínimo vital sobre la que luego construir sobre la RGI también ha permitido, yo creo, aumentar un poco las cuantías. Luego hay que hacer los números para ver si sí o si no, pero en general nosotros tenemos una valoración positiva en cuanto que primero se tenía que actualizar la norma porque la entrada del ingreso mínimo vital nos obligaba, pero amplía algunas circunstancias. La pega que le tenemos es que todavía nos cuesta separarnos de esta condicionalidad del empleo cuando mucha de la pobreza, muchas de las etapas vitales de la vida de las personas no están en relación con el empleo ni siquiera es lo prioritario a veces, ¿no? Pero bueno, yo creo que en general Cáritas y también las entidades del tercer sector lo tomamos como una buena noticia y con la esperanza de que realmente pues, el impulso de la Administración, sobre todo para facilitar los trámites a las personas que más difícil lo tienen, pues que se pueda hacer, que se pueda llevar a cabo, ¿no? Entonces, pues bueno, una valoración relativamente positiva. Es que siempre queremos tener un margen. Seguiremos analizando. Seguiremos analizando. Porque el estar con la población que queda fuera siempre nos hace ser picajosos. Sabemos que siempre nos dicen, pero tanto Cáritas como UNICEF, cuando estás con población más vulnerable, pues siempre ves el partido desde lo que va quedando en el margen. Y es el papel que nos toca también jugar y reivindicar por la ciudadanía que lo tiene más difícil. Por supuesto, defendiendo siempre a los que lo necesitan, para que no se queden al margen y participen en el partido, que estén en primera línea. Ana, desde Cáritas Vizcaya, un auténtico placer, muchísimas gracias, eskerrik asko. Gabriel, de UNICEF España, un auténtico placer, lo mismo, gracias por atendernos. Recordamos que esta tarde vas a estar UNICEF y Cáritas en la sala BBK Cuna, en esa jornada, en esa charla donde bueno, pues se cumplen, ¿no?, esos objetivos, ¿no?, y se informa sobre los objetivos de desarrollo sostenible, ODS, en este caso con esa, bueno, pues, esa necesidad de acabar con la pobreza y con bueno, pues las herramientas, cómo podemos conseguirlo, poner nuestro granito de arena. Eskerrik asko, lo seguiremos por streaming, que recordamos que lo pueden seguir, y gracias por atendernos. Un besito a los dos. Pues muchísimas gracias. Gracias. Y nos acercamos, en este caso, al Parlamento Vasco. Ha habido un monográfico sobre bueno, pues, el reto demográfico. En este caso, bueno, ha habido participación de los diferentes grupos políticos, pero vamos a escuchar las palabras del Lehendakari Iñigo Urkullu, que reconoce que el reto demográfico tiene riesgos y amenazas, pero también ofrece una excelente oportunidad. Ha avanzado, además, nuevas propuestas para hacer frente a ese reto demográfico y lo ha dicho, bueno, pues dentro de este pleno monográfico, a las prioridades y a las iniciativas más importantes de esa estrategia demográfica que bueno, pues estará en vigor una de cada 10 años. En el marco de este pleno, como decimos, el Lehendakari ha realizado un diagnóstico general de la situación y ha resumido el trabajo realizado desde el inicio de su legislatura y ha aprovechado para avanzar esas nuevas propuestas para hacer frente a ese reto demográfico. Le escuchamos. En Euskadi, el reto demográfico significa la necesidad de actuar sobre 5 grandes ejes que estructuran la estrategia que el Gobierno vasco ha planteado: emancipación de las personas jóvenes, construcción de proyectos de familia, vida autónoma y plena de las personas mayores, inserción migratoria y revalorización rural. Cabe destacar 4 nuevas propuestas. Primera, articular una ayuda directa de 200 euros al mes por hijo o hija a cargo hasta los 3 años, en línea con los programas de los 1000 primeros días promovidos por UNICEF. Segunda, habilitar programas de préstamos subsidiados o sin intereses y de devolución a largo plazo para proyectos de emprendimiento, formación o vivienda para jóvenes. Tercera, garantizar la gratuidad en la etapa de 0 a 2 años, reforzando el consorcio Haurreskolak. Cuarta, incorporar la perspectiva demográfica en la elaboración de normas, estrategias, planes o programas de inversión
modificando la Ley 8/2003 sobre el procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general. La ayuda directa de 200 euros al mes por descendiente hasta los 3 años se contemplará para familias que no superen una renta estandarizada superior a 100.000 euros y será compatible con las deducciones fiscales actuales y con las ayudas por hijo o hija de la renta de garantía de ingresos. Hasta los 3 años, las familias percibirán 2.400 euros al año por descendiente. Además, contarán con el ahorro que supondrán las deducciones fiscales. Por un hijo o hija, 950 euros anuales, por 2, alrededor de 2.100 euros. Si la familia no dispone de recursos suficientes, contará también con las ayudas de la renta de garantía de ingresos por hijo o hija a cargo. A estas medidas se une la ampliación de ayudas al alquiler hasta 275 euros mensuales del programa Gaztelagun. También los programas de préstamos para vivienda, formación o emprendimiento, la gratuidad de las haurreskolak de 0 a 2 años o medidas de refuerzo de la conciliación. Una familia con 2 hijos o hijas puede recibir cada año y hasta los 3 años 6.900 euros en ayudas y deducciones fiscales, a lo que se añaden las ayudas al alquiler de la vivienda, la gratuidad de la guardería y las ayudas a la conciliación. Además, se mantendrán las actuales ayudas a las familias numerosas entre los 4 y los 7 años. Con este conjunto de medidas estamos configurando un ecosistema de condiciones favorables para la emancipación y la construcción de familias. Una ayuda directa de 200 euros al mes en un horizonte inicial de 3 años se alinea con un criterio promovido por Naciones Unidas. Los programas de los 1000 días están basados en un concepto de UNICEF que subraya el carácter determinante de los 3 primeros años de vida para el futuro de un niño o niña. Recomienda UNICEF que las administraciones públicas centren sus inversiones en los primeros 1000 días y se aseguren de que las familias reciben el suficiente apoyo para dotar al niño o niña de una vida con condiciones adecuadas. Esta medida extraordinaria hasta los 3 años entrará en vigor en 2023 y será compatible con las deducciones fiscales, las ayudas mediante renta de garantía de ingresos, las ayudas al alquiler, los préstamos o las medidas de conciliación que se mantienen también después de los 3 años. En cualquier caso, no hay medidas que por sí solas tengan efectos milagrosos. La apuesta es impulsar un sistema de ayudas sostenido y sostenible que cree un marco de condiciones favorables, tanto para la emancipación como para que las familias tengan los hijos o hijas que desean, cuando lo desean, sin retrasos forzados por la falta de condiciones. Bueno, y seguimos en este caso también viendo y escuchando al lehendakari Iñigo Urkullu, que no para, de una agenda de lo más completa, en este caso visitando el nuevo centro de prestación farmacéutica, Farmavide, que bueno, pues ya supone un hito que pretende mejorar la seguridad, la calidad y la eficiencia de la atención de las más de 13.700 personas que viven en las residencias. Las instalaciones de Farmavide, situadas en Galdakao, de más de 1.038 metros cuadrados, han supuesto una inversión aproximada de 3 millones de euros. Farmavide ya está suministrando medicamentos bueno, pues a la residencia de Dima, va a continuar con la residencia de Ama Santalen de Irún y a la Alavesa de San Roque en Laudio. El lehendakari, acompañado además de la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha estado recorriendo esas instalaciones de este nuevo centro de prestación farmacéutica, unas instalaciones que suponen, como decimos, un hito y la puesta en marcha de un nuevo puntero e innovador modelo de atención farmacéutica que mejorará la seguridad, la calidad y la eficiencia de la atención de las más de 13.000 personas que decimos que viven en estas residencias. Son instalaciones modernas, como ven, de más de 1.000 metros cuadrados y que han supuesto una importante inversión. Ha explicado el lehendakari que Farmavide va a posibilitar una atención médica farmacéutica dirigida a las personas que están en estas residencias de manera integral, coordinada y de calidad, con un elevado nivel de seguridad. Ha destacado también la importancia
alerta de este hecho, dado que el 70% de las personas residentes consumen varios medicamentos y más de un tercio de ellas tienen prescritos más de 10 medicamentos. Además, ha subrayado que el proyecto del Centro de Prestación Farmacéutica Farmavide está totalmente alineado con las líneas estratégicas del Gobierno vasco, que es innovación, modernización, desarrollo tecnológico, proyecto interinstitucional, coordinación sociosanitaria y que las personas en el centro y el trabajo común pues estén, como decimos, al servicio de las personas, de los residentes. En definitiva, el plan Ausolana. Farmavide posibilitará una atención de calidad con un elevado nivel de seguridad. Esta misión es de vital importancia dado el elevado consumo de medicamentos que reciben estas personas. El 70% son personas polimedicadas. Un tercio de las personas tienen prescritos más de 10 medicamentos. Farmavide supone un antes y un después en la prestación del servicio farmacéutico a las residencias de Euskadi. Hemos invertido 3 millones de euros en estas nuevas instalaciones que cuentan con más de 1.000 metros cuadrados. Aquí se preparará y se suministrará la medicación en dosis personalizadas a casi 140 residencias, todas las públicas y las privadas que cuentan con más de 100 camas. Farmavide mejorará la seguridad, la calidad y la eficiencia de la atención de las más de 13.700 personas que viven en estas residencias. Este es un proyecto pionero e innovador en el ámbito sociosanitario. Está alineado con las líneas estratégicas que compartimos: innovación, modernización, desarrollo tecnológico, colaboración interinstitucional, coordinación sociosanitaria y trabajo común al servicio de las personas, en definitiva, Ausolana. Además de responder al compromiso que la pandemia está suponiendo en el día a día desde hace más de 15 meses, habéis seguido trabajando por la salud con mayúsculas y por la mejora de la atención sociosanitaria. Farmavide es el mejor ejemplo de esta actitud y este compromiso compartido. Bueno, y tenemos al otro lado a uno de los referentes de la literatura, a pesar de que es jovencito, pero ya consagrado, que yo digo lo de jovencito porque le llevo unos añitos, y eso pues también cuenta. Juan Gómez Bárcena, buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Que ya te has quitado, me imagino, el San Benito de joven escritor, porque, a ver, joven eres, es que yo por eso digo lo de juventud, porque he visto tu fecha de nacimiento, que si quieres me la callo, porque es de mala educación aquí revelar sin permiso, pero te llevo unos añitos, y digo, joven, siempre se va a ser joven, pero tú todavía lo eres. Pero el tema de joven escritor, unir las dos palabras, ya tienes mucho recorrido a tus espaldas. Y Juan, yo no sé si esto hace gracia o ya dices, oye, yo llevo ya mucho recorrido y lo de joven escritor, está bien lo de joven, pero que ya tienes ya tu sitio, ¿no? Como los grandes escritores del país. Bueno, cuando empiezan a decírtelo, al principio sí que quieres que lo usen menos por aquello de destacar que no eres una promesa sino una realidad, pero según uno va cumpliendo años, hasta agradece lo de joven promesa. Así que vamos a dejarlo joven. Sí. Vamos a dejarlo, porque lo demás, como suele decir, es aire, he dicho así, que es el título de tu nueva novela, Juan, donde haces, a ver cómo decirte, esto es un trabajo, iba a decir de chino, no, es que más, ni los chinos yo creo tienen tanta paciencia para documentarte como tú te has documentado, para contar la historia, en este caso, de un pueblo cántabro, tú eres de Cantabria, además, si no me equivoco, pone en Santander tu biografía, mi padre es santanderino, los santanderinos, copan todo Cantabria, pero hay más pueblos, por supuesto, en Cantabria maravillosa, y Juan, has estado años y años y años documentándote sobre este pueblo, un pueblo chiquitito de Cantabria, de pocos habitantes, para construir la historia, no solamente del pueblo, sino de varias generaciones y la historia de un país, ¿no? ¿Cómo ha sido este proceso? Porque, si no me equivoco, han sido más de 20 años. ¿Es así? Sí, verdaderamente ha sido una documentación ingente, pero la he podido abordar precisamente porque no era consciente en el momento de emprenderla de que iba a ser una novela. Al principio fue todo como un hobby, ¿no? Empecé a interesarme en este pequeño pueblo, Toñanes, que tiene pues apenas 100 habitantes, como nada, una cosa muy pequeña, y poco a poco a partir de ahí surge la idea de construir una novela con todo ese material literario y histórico que yo he ido recopilando,
Yo creo que si llego a saber hace 20 años que esto iba a ser tan largo, no lo habría aprendido, pero bueno, afortunadamente no lo sabía y tenemos hoy el libro debajo del brazo. Oye, Juan, pero ¿qué te trae de este pueblo, de este lugar, ¿no? que te engancha tanto para estar, casi sin darte cuenta, como comentas, ¿no? Que ha ido pasando el tiempo, pero de estar más de 20 años documentándote, ahora con esta novela donde muestras, como decimos, ¿no? La historia de un pueblo, de sus gentes, pero ¿qué te atrajo? ¿O cuál fue un poquito el enganche, la manera de empezar a investigar, sobre todo? Bueno, por un lado está el vínculo afectivo con el lugar, es la aldea de la que procede toda mi familia paterna y también el lugar donde yo he veraneado todos los veranos de mi vida, entonces hay una relación muy especial, pero sobre todo como historiador parto de la idea de que a menudo cuando intentamos hacer una crónica del pasado nos fijamos demasiado en los grandes eventos, en los reyes, las batallas, todos los episodios que llenan los libros de texto y nos fijamos poco en la vida de la gente corriente. Entonces a mí lo que me interesaba era encontrar un lugar muy chiquito, que en este caso, pues por esos motivos afectivos estoñanes, documentarme muy bien al respecto y utilizar ese material para mostrar, digamos, para contar esas vidas humildes que en cierto modo son extrapolables a la vida de todo el país y quizás de toda Europa, ¿no? La mayoría de la gente se parecía más a cómo son o cómo eran los habitantes de Toñanes que probablemente lo que aparecen en los libros de historia. Sí, porque aunque la gente un poquito más joven que tú, un poquito más joven, estos adolescentes, Juan, no se dan cuenta que todos procedemos de zonas rurales, de un pueblo, de una comarca, de un lugar pequeñito, que las ciudades o las metrópolis, como ahora las conocemos, no siempre, evidentemente, han existido. Y a veces que saber también de dónde venimos, el origen, nos da cuenta también de cómo tenemos que avanzar o cómo proceder a la hora de encaminarnos nuestras vidas, ¿no? Y a veces que la gente olvida de que hemos venido del mundo rural, algo tan olvidado, que hemos venido de una familia humilde, que hemos venido, ¿no? O que estas grandes ciudades no siempre han estado ahí, evidentemente, que antes había huertas o había desiertos cuando ahora hay grandes ciudades, ¿no? Sí, sin duda creo que es interesante volver la vista al pasado y volver la vista, por supuesto, al mundo rural. Durante mucho tiempo hemos creído que ese mundo rural era una fase casi pasada, algo obsoleto de nuestra historia que teníamos que tender hacia el mundo urbano, pero yo creo que cada vez más personas nos damos cuenta, no necesariamente de que la vida urbana sea mala o sea peor que la vida rural, pero solo que, bueno, que el mundo rural no tiene por qué pertenecer al pasado, también es algo que está muy presente, que debe estar muy presente, y digamos que volver la vista hacia ese mundo rural que ha sido tan olvidado me parece también una labor interesante, también de rescate de las voces de nuestros mayores, algo que yo he emprendido mucho en la novela, es entrevistas a personas mayores del pueblo que me han contado muchos episodios que normalmente, bueno, no hablan de ellos, ¿no? Y me interesaba que el libro fuera precisamente una crónica también de esas historias olvidadas que todos tenemos, ¿no? Todos tenemos mayores que nos cuentan cosas y a veces no les prestamos la debida atención. ¿Cómo son los personajes, Juan? ¿Cómo ha sido también ese recorrido por la historia de esas vidas, de esas biografías de varias personas, varias parejas, bueno, que cuentan sus vivencias a lo largo de varios años, ¿no? Sí, he partido de documentos reales, generalmente de los libros parroquiales, que es donde uno puede encontrar más provisión de nombres y de historias, y lo que he buscado es a partir de lo que sabemos por los documentos oficiales de ciertos vecinos del pueblo a lo largo de los últimos 4 siglos, imaginar o reconstruir cómo pudieron ser esas biografías, como digo, a partir del poco material que tenemos. Entonces, la mayoría de los personajes son reales, pero con una cierta dosis de invención. También aparece la historia de mi familia, también aparezco incluso, bueno, un ¿Apareces cameo, tú? Sí, exactamente, aparezco yo también. Como el niño de los dinosaurios, que era como me llamaban de niño porque estaba obsesionado con encontrar dinosaurios en Toñanes, cosa que por supuesto no sucedió. Y digamos que toda esa amalgama de historias las he ido trenzando, entonces tenemos una novela en la que saltamos todo el rato en el tiempo. Estamos a veces en el siglo XVII, a veces en el XIX, a veces en el XXI, a veces vamos incluso más atrás y digamos que la novela intenta componerse a través del tejido de todos esos pobladores que se han ido solapando en la historia de Toñanes. ¿Cómo la está recibiendo el público, Juan? Porque ha salido hace poquito, pero ya hay esos lectores que me imagino que te están haciendo ese feedback, ¿no? En redes sociales, ahora mismo que tenemos esa manera también de comunicarnos con vosotros, con los autores, ¿no? Tan rápida, tan inmediata. ¿Qué te comentan? La verdad es que las primeras reacciones que me interesaban eran las de los vecinos del pueblo que están leyendo el libro y de momento estoy
escuchando lo que quería oír, y es que se sienten representados, sobre todo las voces de los personajes que de alguna manera aparecen y son reales en la novela, los que corresponden al tiempo actual, se sienten de momento reconocidos, al menos eso me han dicho los lectores más cercanos. Y estoy contento también con las primeras lecturas críticas que estoy recibiendo en diferentes medios, las reseñas, que destacan, bueno, pues elementos que para mí eran importantes de la novela, algo que quería conseguir. Así que de momento estoy muy contento, pero habrá que esperar un poco más para ver el saldo definitivo. Bueno, no sé si tienes previsto o va a haber o has hecho firma de libros o encuentro en Toñanes. Pues fíjate, en Toñanes hemos hecho una reunión de prensa, vinieron varios medios nacionales a conocer el lugar y que les hicieron una pequeña visita guiada por ese lugar tan pequeño que parece que no hay nada, pero les demuestro que detrás hay muchas historias, y parece que en julio, cuando pueda volver a Toñanes y estar allí unos días, haremos una presentación. El edificio de las viejas escuelas lo han rehabilitado y parece que van a inaugurar un centro cívico ahí, y bueno, pues los demás Esaire va a estar ahí protagonizando esa inauguración, así que muy contento de hacerle este regalo al pueblo. Bueno, pues Juan, espero que nos avises, que estamos aquí cerquita para ir a Toñanes, para acercarnos en esa presentación de lo demás Esaire en Toñanes, en el epicentro, ¿no?, de estas historias, y darte la enhorabuena, porque la verdad es que ese trabajo exhausto, esa descripción, esa narración que es casi cinematográfica, el trasladarnos allí, pues la verdad es que parece que ya conocemos el pueblo y estas historias, y que ya somos más vecinos que otra cosa. Así que, Juan, darte las gracias y, como he dicho, la enhorabuena, y que nos vemos en julio, espero que cuentes con nosotros. Muy bien, pues gracias a ti por este espacio y nada, hasta pronto. Un besito, gracias, Juan. Bueno, y dentro de nuestra sección Vizcaya Emprende damos la bienvenida a Javier Zaldúa, y él es cofundador y CEO de la startup Accesible. Javi, buenas tardes, arratsaldeon. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, te puedo tutear, yo directamente no sé si te puedo llamar Javi, porque eres joven. Totalmente, Javi, sí. Gracias, Javi, encantada, lo dicho, una startup especializada en la detección precoz del desarrollo cognitivo a través del análisis del habla, algo muy pionero, Javi, que surge hace unos años junto a tu hermana Carla, y que, bueno, ya se está extendiendo, y eso es un gran equipo de trabajo, y que, bueno, pues estáis ayudando a muchas personas en esa detección precoz y, sobre todo, ofreciendo una plataforma, bueno, accesible, fácil, intuitiva y demás, para poder detectar problemas cognitivos, bueno, pues como decimos, de una manera temprana. Cuéntanos un poquito el origen, Javi, ¿cómo surge Accesible? Mira, pues esto surge en junio del 2017. Nosotros leímos un artículo científico de una universidad canadiense y nos pusimos en contacto con ellos porque estos investigadores habían desarrollado unas técnicas en las cuales, en la forma en la que se describía una imagen, de forma que utilizas el lenguaje en la descripción de una imagen, eran capaces de detectar de forma precoz el deterioro cognitivo, ¿no? El deterioro cognitivo, para que nos hagamos una idea, es la fase que puede anteceder a una demencia. Dentro de las demencias, la más conocida es la de Alzheimer, ¿no? Entonces, digamos que estos investigadores de la universidad eran capaces, a través del análisis del lenguaje, en detectar, digamos, el deterioro cognitivo leve. Nos pusimos en contacto con ellos y bueno, al final nosotros creamos un equipo aunando, digamos, ingenieros de telecomunicaciones para detectar patrones de voz, matemáticos para detectar patrones de algoritmos del lenguaje, y sobre todo que aprendieran a diagnosticar como diagnostica un profesional, ¿no? Ese fue un poco el origen. Hicimos los ensayos clínicos y a partir de ahí vimos que los algoritmos pues tenían una capacidad predictiva muy importante, ¿no? Por encima del 90%, ni más ni menos, ¿no, Javi? Sí, nosotros aquí, digamos que en los países de la OCDE, en España también, cuando vamos a un centro de atención primaria, por término medio, las personas, digamos, acuden
se detecta la demencia con 20 meses de retraso desde que han empezado los primeros síntomas, ¿no? Incluso se dice que un 60% de las personas que tienen deterioro o demencia leve están sin diagnosticar. Los métodos que hay ahora mismo de detección en atención primaria pues están por debajo de un 80%. Y nosotros, digamos que con unas pruebas muy sencillas que vienen a durar entre 60 segundos y 3 minutos, pues somos capaces de detectar con 90 minutos con algo tan sencillo como es grabar la voz de la persona, ¿no? De manera remota, como comentas, una forma no invasiva, algo efectivo y algo muy novedoso, porque Javi, esto es una auténtica revolución y como comentas, claro, lo importante en este tipo de enfermedades es también esa atención precoz, una etapa temprana para poder luego tener un tratamiento y que no la gravedad suponga ya el que no se pueda, entre comillas, hacer nada. Javi, esto es un avance importante. Fuisteis además, si no me equivoco, obtuvisteis el Neotec, que es un programa de apoyo a empresas de base tecnológica, además de la confianza de cada vez más y más personas y como referente de una tecnología que, como decimos, al final, unos segundos, la persona se pone a hablar, como has visto en el vídeo, y ya se pone el programa a trabajar. El funcionamiento, para lo que no estamos duchos en la materia, es sencillo, ¿no? Al final no es muy complicado. Sencillo. Yo creo que una de las ventajas que tiene nuestra empresa, ¿no?, es que, aun cuando en los modelos son complejos, ¿no?, porque intervienen matemáticos expertos, la metodología es muy sencilla, es decir, bien con un smartphone, bien cara a cara, bien a través de una videollamada como estamos haciendo nosotros ahora, grabamos la voz del paciente, esa voz viaja a la nube, que es donde están nuestros modelos, se ejecutan nuestros modelos y en menos de un minuto el médico o el facultativo tiene esos resultados. Entonces, es algo muy sencillo de entender, que tiene una base tecnológica muy potente por detrás, pero que digamos que se entiende de forma muy sencilla, ¿no? Ahora mismo, como decías, pues en un principio nos apoyó y nos sigue apoyando, ¿no?, la Diputación de Vizcaya, también el Gobierno español a través del CEET y con el programa de Neotec. Ahora mismo estamos en un programa europeo muy, muy importante y ya la tecnología pues se está utilizando en 5 centros de atención primaria en Osakidecha, también en un hospital privado en San Sebastián, en el área de neurología en Valdecilla, bueno, en distintas, con farmas también, para ver un poco lo que es el impacto de un tratamiento, es decir, no solo detectar, sino monitorizar esa enfermedad, si un fármaco está siendo útil para ralentizar la enfermedad. Sí, porque hay un luego, seguimiento, esto, ¿no, ¿sí? Javi? Hay un seguimiento también, o sea, es decir, Eso es. la detención, ¿no? Pues ese diagnóstico precoz, ¿no? La manera, ¿no?, de saber, ¿no?, si una persona puede tener un deterioro cognitivo, ¿no?, leve, está en proceso, pero luego también hacéis, que eso también es interesante, un seguimiento. ¿Cómo se hace? Sí, el seguimiento al final, y más ahora con el tema del COVID y demás, ¿no?, se dice que hasta un 40% de las personas que ha pasado el COVID, ¿no?, puede tener, digamos, la salud mental de alguna forma alterada, ¿no? Esto es importante que cuando se detecta un deterioro cognitivo se vea, digamos, si ese deterioro cognitivo leve va a evolucionar a una demencia, cómo está evolucionando, si las funciones cognitivas caen más rápido o menos rápido de lo que cabría esperar, ¿no? Entonces esto es muy, muy, muy importante, ¿no? Y nosotros hacemos seguimiento cada 6 meses y ahora mismo también estamos en un proyecto en Barcelona con la Fundación ACEX, una fundación de referencia en España, en el que estamos midiendo a 1.800 personas desde que la persona tiene la primera queja de memoria, ¿no? Estas cosas, el cerebro también se va deteriorando con la edad, ¿no? Y entonces medimos desde que tiene esta queja de memoria, la vamos a medir durante 3 años. ¿Para qué? No solo para detectar y monitorizar, sino también para ser capaces de predecir. Es decir, cuando una persona tiene queja inicial de memoria, si va a poder desarrollar un deterioro cognitivo, una demencia de tipo Alzheimer, otro tipo de demencia, ¿no? Entonces, es muy importante tener este tipo digamos, de datos de audio, ¿no?, de audios etiquetados, que los llamamos nosotros, que son muestras de personas que son sanas o personas que tienen
una determinada patología, ¿no? Por ejemplo, nosotros ahora hemos sacado el primer prototipo para la detección de depresión, detección leve y moderada a través de un audio de 30 a 60 segundos. Depresión y ansiedad, otro tipo también de problemas ahora mismo de salud mental que están, Javi, a la orden del día, ¿no? Al final, sea por la pandemia, sea por el día a día, el estrés, llámese X, la depresión y la ansiedad son las enfermedades que están muy presentes y que además no entienden de edades, ¿no? Esto no es un deterioro, no es por la edad, sino que afecta a gente de todas las edades, incluso adolescentes. ¿Cómo estáis, esto es algo, estáis trabajando en ello? ¿Cómo lo estáis haciendo un poquito para también detectar esos cuadros de depresión o de ansiedad, que hay gente que incluso la lleva al hospital? Sí. Nosotros aquí, o sea, como bien has dicho, la parte del deterioro cognitivo normalmente, ¿no?, se produce a partir de los 55 años, ¿no? Desgraciadamente, depresión y ansiedad pues no respetan tanto a la edad, digamos, ¿no? Entonces sí que estamos haciendo distintas validaciones en entornos distintos, porque no es lo mismo la depresión ni los patrones de voz que puede tener una persona, un adolescente de 14 a 18 años, ¿no? Estamos haciendo validaciones en colegios, a los patrones de voz y lenguaje que puede tener una persona mayor, por así decirlo, ¿no? Entonces, digamos que ahí tenemos distintas estrategias. Por un lado, la parte de los colegios, por otro lado, también el chequear salud mental en el ámbito laboral y, por otro lado, también la parte, digamos, de depresión asociadas también a soledades y demás, ¿no? El tipo, por ejemplo, has comentado antes, bueno, las entidades, ¿no? O vamos a decir clientes, ¿no?, que utilizan o requieren de la startup accesible. Pero también, corrígeme si me equivoco, Javi, ¿pueden acceder a esta startup centros de día, además de, bueno, Osakidetza, hospitales, residencias, centros de día, ¿no?, que muchas veces están unas horas nuestros mayores, pero que también igual necesitan detectar si algo falla, ¿no?, porque notan que algo no va bien y hay veces que, bueno, tardan o se les llevan al médico, demás, pero dicen, bueno, pues con esta startup, bueno, tenemos en una prueba que no conlleva nada de unos segunditos, podemos saber si esta persona tiene ese deterioro cognitivo o está en proceso, ¿no? Sí, el ámbito sociosanitario para nosotros es muy importante, sobre todo, como dices tú, en el tema de los centros de día, ¿no? No tanto en las residencias, porque en las residencias probablemente un porcentaje amplio de esas personas tengan ya una fase más avanzada de demencia, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ir siempre a la fase, digamos, precoz inicial, ¿no? Entonces, en los centros de día es muy importante. En proyectos, por ejemplo, la Diputación ha sacado un proyecto que es Etxetik, que va un poco en línea con la tendencia ahora europea que hay de atender más a las personas en casa, ¿no?, de darles servicio desde casa. Entonces esto, digamos que simplemente con una llamada telefónica pues puedes monitorizar, ¿no? No solo a veces es monitorizar a la persona si tiene deterioro cognitivo o no, sino también a veces al cuidador, que la mayoría de las veces es un familiar, a ver si tiene un proceso depresivo o no, porque son enfermedades que son duras en el tiempo, ¿no?, que se hacen duras. Javi, ¿cómo se plantea bueno, pues ese futuro a corto, medio plazo? Es decir, los siguientes pasos, has comentado, ¿no?, también esa atención al tema de la salud mental, con esa vista puesta en el tema de depresión, ansiedad, pero en cuanto a lugares, países, ¿asaltamos el mercado internacional? ¿Cuáles son un poquito los objetivos de Accesible? Sí, nosotros ahora mismo hemos comenzado un ensayo clínico con una universidad puntera en Estados Unidos, en Texas. Vamos a hacer un ensayo clínico tanto en español como en inglés, porque allí el 30-40% de las personas tienen el español como lengua materna, entonces les interesa mucho el ser capaces de detectar en español y en inglés. También vamos a hacer un ensayo clínico en el Sistema Nacional de Salud inglés y vamos a hacer una validación también en Colombia, con el principal proveedor de salud privado del país. También ganamos un premio con el Banco Interamericano de Desarrollo que nos va a permitir hacer validaciones en distintos países de Sudamérica. Nosotros tenemos, digamos, tenemos varias limitaciones, pero una de ellas, digamos, que es el idioma, ¿no? Y ahora mismo estamos centrados en lo que es español e inglés, ¿no? Sí que tenemos en nuestra trayectoria, digamos, futura, pensado en 2-3 años extendernos a otros idiomas europeos, ¿no? Pero por ahora estamos inglés-español, a la parte de deterioro cognitivo
leve demencia, la parte de depresión y ansiedad, y otros desarrollos futuros pues son temas de esquizofrenia, Parkinson y demás, que ya hemos visto a través de artículos científicos que se pueden identificar a través de biomarcadores vocales, ¿no? Que son con los que trabajamos nosotros. Javi, ¿y el ictus? Que también afecta muchas veces a gente, a veces muy joven, ¿no? Y que llega así, ¿no? De esa manera que nos sorprende y que bueno, pues no sé, que trastoca y que condiciona a veces la vida de esa persona, porque depende, ¿no? Luego la recuperación puede ser larga y tediosa, luego con conocimiento de causa. Javi, ¿también vais a trabajar o tenéis previsto, bueno, pues andar un poquito en el tema, por ejemplo, del ictus, de poder prever o poder detectar si una persona, bueno, quizá en un momento concreto de su vida puede sufrir un ictus? Sí, te comento. Nosotros ahora mismo somos 7 personas, ¿no? En este proyecto europeo que, bueno, vamos a ver si se concreta. Tenemos, digamos, una previsión de crecer hasta 17 y luego hasta 45 personas en 3-4 años prácticamente, ¿no? Es un crecimiento importante que también hay que saber digerirlo y dirigirlo, ¿no? Entonces, sí que hay enfermedades, como comentas, como el ictus, que incluso hay empresas, en este caso hay una empresa israelí, que simplemente preguntándote, ¿no? Dime, Susana, una experiencia que has hecho hoy, una experiencia negativa y una experiencia positiva, lograron tener una correlación más importante con el tema del ictus que variables como el colesterol y demás. Es decir, sí es posible el establecer, digamos, una correlación entre un análisis del habla y un futuro ictus. Sí es algo que nosotros por ahora no lo tenemos en el medio plazo, en el horizonte. Estaría más el tema de salud mental, estaría más el tema de Parkinson, pero es algo que es posible, ¿no? Entonces, también es un tema de oportunidad y de recursos, ¿no? Tanto de dinero como humanos y de tiempo. En este caso, nosotros también estamos hablando con muchas farmas y puede ser que una farma te proponga, ¿no? El co-desarrollar, ¿no? Pues, oye, yo tengo un medicamento contra el ictus, pues me parece una muy buena idea hacer un co-desarrollo para identificar riesgos ¿no? Pero ahora no lo tenemos en el medio plazo. ¿Que es posible? Sí, porque ya hemos visto que hay alguien que lo está investigando y bueno, veremos si en el medio plazo somos nosotros también que bueno, pues lo desarrollamos. Esperemos que sí. Hacemos un llamamiento a esas farmacéuticas, instituciones, gobiernos a que apoyen Accesible para que lo hagan posible y que podamos también incluir, ¿no? ese otro problema, esa variante que es bueno, el ictus, además del Parkinson, de otras enfermedades, para que bueno, pues podamos detectar de manera precoz, adelantarnos, ¿no? A estas bueno, enfermedades, como decimos, que luego tienen consecuencias y que es importante conocer y estar un poquito preparados y preparadas. Javi, pues nos vemos en más ocasiones. Espero que nos cuentes todos los detalles de todos los avances que vayáis realizando y seguimos en contacto. Lo dicho, un placer. Será un placer para nosotros. Enhorabuena a todo el equipo, Javi. Muchísimas gracias. Qué ricasco, un besín. Bueno, agur. Agur. Nos tenemos que marchar, nos hemos quedado sin tiempo y es que el tiempo vuela cuando estamos a su lado y cuando contamos tantas cosas. Eso sí, mañana prometemos volver, como siempre, aquí en los informativos de Tele7. Pasen buena tarde de miércoles, cuidado con la galerna, cuídense y nos vemos mañana. Mirarte, agur.